Nunca olvidaré el momento en que mi jefe me entregó ese papel. 14 de marzo de 2023, 2:47 de la tarde. Sé la hora exacta porque miré mi reloj, pensando que quizá había malinterpretado lo que acababa de decir. El papel era un horario de horas extras obligatorio, 70 horas a la semana, sin excepciones, con inicio inmediato. Me temblaban las manos, no de miedo, de rabia, porque sentada en el hospital ahora mismo, conectada a su tercera ronda de quimioterapia, estaba mi esposa de 37 años. Y este hijo de puta con su traje planchado me decía que tenía que elegir entre mantener el seguro médico que la mantenía con vida o estar ahí cuando más me necesitaba antes de contarles cómo les hice pagar por lo que hicieron. Si quieren escuchar más historias de hombres que se negaron a dejar que las corporaciones destruyeran a sus familias, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Porque lo que voy a compartir no es solo mi historia, es un modelo de cómo un hombre con solo tiempo, paciencia y 35 años, sabiendo exactamente dónde están enterrados los cuerpos, puede poner de rodillas a toda una fábrica. Y escriban en los comentarios, ¿alguna vez han tenido que elegir entre su trabajo y su familia durante una crisis? ¿Qué hicieron? Leo todos los comentarios. Además, díganme qué hora es donde están ahora mismo. Tengo curiosidad por saber desde dónde están todos viendo. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a donde comenzó esta pesadilla. ¿Y cómo terminó conmigo parado frente a esa fábrica, viéndolos cerrar las puertas con cadenas para siempre? Me llamo Robert Chen. Tengo 62 años. He trabajado en Vanguard Manufacturing, en el sur de Texas, desde los 27. 35 años en esa planta. Empecé como operador de máquinas y fui ascendiendo hasta supervisor de planta. No les voy a mentir y les diré que era una carrera prestigiosa. Era un trabajo caluroso, ruidoso y peligroso, fabricando piezas industriales para plataformas petrolíferas. Pero era un trabajo honesto. Pagaba bastante bien. Y lo más importante, incluía seguro médico que cubría a mi esposa Linda cuando enfermaba. Linda y yo nos conocimos a los 23 años. Ella trabajaba en un restaurante cerca de la fábrica, y yo iba a comer allí todos los días solo para verla sonreír. Tardé 3 meses en animarme a invitarla a salir. Nos casamos un año después en una pequeña iglesia con unas 40 personas. 2 años después tuvimos a nuestro hijo Michael. Linda dejó de trabajar cuando nació Michael y se quedó en casa para criarlo. Ese era nuestro trato. Yo trabajaría, ella se aseguraría de que nuestro hijo creciera bien. Y así fue. Michael tiene 28 años ahora, trabaja como electricista y acaba de tener a su primera hija hace 6 meses. Nuestra nieta, Emma. La vida no era lujosa, pero era buena. Teníamos una casa pequeña con jardín. Pagamos la hipoteca hace 5 años. Linda tenía un huerto en la parte de atrás. Tomates, pimientos, hierbas aromáticas. Preparaba la cena todas las noches y nos sentábamos en la misma mesa de cocina que compramos cuando nos casamos. Los fines de semana íbamos en coche a ver a Michael y al bebé. Una vida sencilla, una vida feliz. Entonces, en noviembre pasado, Linda empezó a sentirse cansada todo el tiempo. Siempre había sido fuerte, ¿sabes? Nunca se quejaba. Pero empezó a dormir 12 horas al día y seguía despertándose agotada. Le dije que fuera al médico. Siguió posponiéndolo, diciendo que probablemente era solo por la edad. Ya tenemos 60 y tantos. Pero insistí y finalmente fue cáncer de ovario. Etapa 3. Agresivo. El médico dijo que lo habíamos detectado antes que la mayoría de la gente, lo cual era algo. Pero ya era grave. Necesitaría cirugía, luego quimioterapia, probablemente radioterapia, meses de tratamiento, quizás 1 año. Y aún así, no podía prometer nada. Nos dio estadísticas, tasas de supervivencia,
Todas esas cifras que supuestamente nos ayudarían a entender. Pero lo único que oí fue que mi esposa, la mujer a la que había amado durante 37 años, podría morir. La cirugía fue en diciembre. Le extirparon lo que pudieron, pero el cáncer se había extendido. Así que en enero empezó la quimioterapia. Dijeron que serían 8 sesiones cada 3 semanas. Cada sesión duraba unas 6 horas en la clínica. Después estaba enferma durante una semana. No podía retener la comida, no podía dormir, apenas podía moverme. Había pedido la licencia médica y familiar, FMLA, para acompañarla en la cirugía y las 2 primeras sesiones de quimioterapia. Usé todas mis vacaciones y días de baja por enfermedad. La empresa me dio el mínimo legal. 12 semanas de licencia sin sueldo en un período de 12 meses. Pero el problema con el tratamiento del cáncer es que 12 semanas no son suficientes. Ni de cerca. Linda me necesitaba. Nuestro hijo Michael intentó ayudarla cuando pudo, pero ahora tiene su propio bebé y su propio trabajo. No puede estar presente todos los días. Tenía que ser yo, y yo quería estar presente. En cada cita, en cada mal día, en cada momento en que necesitaba que alguien la tomara de la mano y le dijera que todo iba a estar bien. Pero mi FMLA se estaba acabando, y a Vanguard Manufacturing no le importó. Fue entonces cuando mi jefe me llamó a su oficina. Rick Patterson, 42 años, ascendido a gerente de planta hace unos 3. Nunca había trabajado en planta. Venía directamente de una empresa, con un título en Administración de Empresas de una universidad pública, y creía saberlo todo sobre la gestión de una fábrica porque lo había leído en un libro de texto. Los de planta lo odiaban. Había escatimado en seguridad. Había aumentado las cuotas de producción hasta casi el límite. Había reprendido a la gente por no ir al baño, pero la empresa lo adoraba porque hacía que sus cifras trimestrales lucieran bien. Entré en su oficina el 14 de marzo, pensando que tal vez me llamaba para hablar sobre un ajuste de horario. Quizás dejarme trabajar a tiempo parcial un tiempo hasta que Linda terminara el tratamiento. Llevaba 35 años en esa empresa. Era un buen empleado. Nunca falté un día antes de que Linda enfermara. Nunca cometí una infracción de seguridad y capacité a la mitad de los chicos de esa planta. Pensé que eso tenía que contar para algo. Rick ni siquiera levantó la vista de su computadora cuando me senté. «Robert, voy al grano», dijo sin dejar de escribir. «Tu FMLA se agota a partir de la semana que viene. Necesitamos que vuelvas a trabajar a tiempo completo. Pero también estamos implementando horas extras obligatorias para todos los supervisores. 70 horas como mínimo, 6 días a la semana. El programa de producción lo proporciona la empresa». Lo miré fijamente. «Rick, ¿conoces la situación de mi esposa? Le quedan 6 sesiones de quimioterapia. No puedo trabajar 70 horas a la semana ahora mismo». Finalmente me miró. No había compasión en sus ojos, solo fastidio, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. «Entiendo que es difícil, pero todos tenemos retos personales. La empresa debe cumplir con sus compromisos. Si no puedes cumplir con los requisitos de tu puesto, necesitaré que renuncie a un puesto no supervisor con salario y beneficios reducidos, o tendremos que despedirte». Reflexiona sobre eso un segundo. Renunciar y perder el mejor seguro médico que Linda necesitaba, o ser despedida y perder todo el seguro. De cualquier manera, mi esposa sufrió. ¿Cómo se supone que voy a estar en la fábrica 70 horas a la semana cuando mi esposa apenas puede mantenerse en pie después del tratamiento? Rick se encogió de hombros. «Es un asunto personal que tendrás que resolver.
pero las horas extras obligatorias no son negociables. Todos los supervisores las hacen, sin excepciones. Linda tiene quimioterapia la semana que viene. Necesitará que alguien la acompañe. Tendrás los domingos libres. Su tratamiento es los miércoles. Entonces tendrás que hacer arreglos. Quizás tu hijo pueda ayudar. O contratar a una enfermera. ¿Contratar una enfermera? ¿Con qué dinero? Cada dólar que teníamos se iba a facturas médicas, incluso con seguro. Ya habíamos gastado nuestros ahorros pagando el 20% que el seguro no cubría. Pero a Rick no le importó. Deslizó ese papel por su escritorio. El nuevo horario. Jornadas de 14 horas, 6 días a la semana. Has sido un empleado muy dedicado, Robert. Lamentaría perderte, pero necesito tu decisión antes del final del día laboral de mañana. Tomé el periódico y salí sin decir una palabra más, porque si hubiera abierto la boca, habría dicho algo que me habría hecho despedir en el acto, y no podía permitírmelo. Todavía no. Me quedé 20 minutos sentado en mi camioneta en el estacionamiento, mirando ese horario. 70 horas a la semana. Eso significaba salir de casa a las 5 de la mañana y llegar a las 8 de la noche. Linda estaría sola todo el día, todos los días, pasando por la peor experiencia de su vida. Faltando a citas porque no podía llevarla. Acostada en cama, enferma, sin nadie. Pensé en llamar a Michael y pedirle que se tomara más tiempo libre. Pero él ya había usado sus vacaciones cuando nació Emma. Tampoco podía permitirse perder su trabajo. Fue entonces cuando lo comprendí. No era solo que Rick fuera un imbécil. Era una política corporativa diseñada para exprimirnos hasta la última gota de productividad, evitando cualquier responsabilidad real por nuestras vidas. Te daban lo mínimo que exigía la ley, y luego estructuraban todo lo demás para que fuera imposible usar esas protecciones. No te pueden despedir por acogerte a la FMLA. Bien, solo espera a que se acabe, y luego imposibilita los requisitos laborales para cualquiera que tenga un familiar enfermo. ¿Legal? Técnicamente. ¿Ético? Ni de cerca. Conduje hasta el hospital donde Linda me esperaba. La habíamos trasladado a tratamiento ambulatorio después de la cirugía, así que recibiría quimioterapia y luego la llevaría a casa. Estaba en la silla, con una vía intravenosa en el brazo, leyendo una revista. Se veía muy cansada. Se le había empezado a caer el pelo después de la primera ronda, así que se lo había afeitado por completo. Decía que era más fácil que verlo caer a mechones. Ahora usaba pañuelos de colores. El de hoy era azul con florecitas amarillas. Me miró cuando entré y sonrió. Dios, me encantaba esa sonrisa. Incluso enferma, incluso agotada, incluso aterrorizada, podía sonreírme como si fuera lo mejor de su mundo. «Hola, cariño», dijo. «¿Qué tal el trabajo?» Me senté a su lado y le tomé la mano. La sentía tan pequeña en la mía. Había perdido 9 kilos desde que empezó esto. «Necesitamos hablar de algo». Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasó?» Le conté el ultimátum de Rick. 70 horas o perdería mi trabajo. Se puso pálida, lo cual es mucho decir porque ya estaba pálida por la quimioterapia. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Todavía no lo sé, pero se me ocurrirá algo». «Lo prometo», me apretó la mano. «Robert, si necesitas trabajar esas horas para mantener el seguro, me las arreglo. Michael puede cuidarme. Estaré bien. Esa es mi esposa. Se está muriendo de cáncer y está intentando que me sienta mejor por haberla abandonado». Pero vi el miedo en sus ojos. No quería estar sola. Estaba aterrorizada. «No», dije. «No te voy a dejar sola en esto. Tiene que haber otra manera», pero no podía ver qué era ese camino. Todavía no. Acepté el horario de Rick porque no tenía otra opción. No, sí quería conservar el seguro. Mi primera semana de 70 horas empezaba el lunes siguiente.
Salía de casa antes de que Linda se despertara y llegaba después de que se acostara. Michael la visitaba durante sus pausas de almuerzo cuando podía. Nuestra vecina, la señora Rodríguez, una señora mayor cuyo esposo había fallecido hacía unos años, empezó a pasar a llevarle sopa a Linda. Pero no era suficiente. No era yo. Llegó el miércoles. Era el día de quimioterapia de Linda. Tenía que trabajar. Llamé a Michael y le rogué que la llevara. Lo hizo, pero su jefe se enfadó mucho porque se había ido. Amenazó con denunciarlo. Linda se sentó en esa silla durante 6 horas con nuestro hijo, intentando animarse. Pero luego me contó que lloró todo el camino a casa porque yo no estaba. Esa noche llegué a casa a las 8:30. Linda estaba en cama, muy enferma por el tratamiento. Le sujeté el pelo mientras vomitaba, la limpié, le di agua y me quedé con ella hasta que finalmente se durmió alrededor de la medianoche. Luego tuve que levantarme de nuevo a las 4:30 para el siguiente turno. Duré 2 semanas antes de empezar a cometer errores en el trabajo. Me faltaban cosas en los informes de inspección. Olvidaba archivar la documentación. Estaba tan agotado que apenas podía pensar con claridad. Rick me llamó de nuevo a su oficina. Tu rendimiento está decayendo, Robert. Necesito que te concentres. Mi esposa tiene cáncer. Lo entiendo, pero tu vida personal no puede afectar la calidad de tu trabajo. Considéralo una advertencia verbal. Una advertencia verbal. 35 años de rendimiento perfecto y recibo una advertencia porque estoy demasiado cansado de trabajar 70 horas semanales mientras mi esposa lucha por su vida. Fue entonces cuando empecé a prestar atención a cosas que siempre había ignorado. Cosas pequeñas, infracciones que siempre habían existido. Pero a nadie le importaba porque solucionarlas costaba dinero. Equipos de seguridad que no se habían inspeccionado en años. Almacenamiento de productos químicos que no cumplía con las normas de la EPA. Registros de mantenimiento falsificados para evitar paradas. Manipulación de tarjetas de tiempo, donde se presionaba a los supervisores para que editaran las horas de los empleados y evitaran pagar horas extras. Infracciones de la OSHA en todos los departamentos. 35 años en esa planta, y lo había visto todo. Yo mismo lo había hecho cuando la empresa nos presionaba. Todos lo habíamos hecho. Así funcionaban las cosas. Recortar gastos, alcanzar los objetivos, mantener la planta en marcha. Nadie salió lastimado de gravedad. Así que nadie hizo preguntas. Pero ahora, con Linda sufriendo en casa mientras yo no podía estar, con Rick amenazando con despedirme por ser humano, con la empresa tratándonos a todos como máquinas que solo necesitaban seguir produciendo, empecé a ver todas esas violaciones de otra manera, no como algo normal, como una forma de presionar. Empecé a documentarlo todo. Llevaba mi teléfono al trabajo y tomaba fotos de las infracciones de seguridad cuando nadie me veía. Capturaba pantallas de los registros de mantenimiento digitales que mostraban fechas de inspección falsificadas. Guardaba copias de las tarjetas de tiempo antes y después de que los supervisores las editaran. Cada infracción de la EPA, cada infracción de la OSHA, cada caso de práctica laboral ilegal. Lo recopilaba todo. Mi hijo notó que estaba haciendo algo diferente. Un domingo, cuando vino a cenar, me llevó aparte. «Papá, ¿estás bien? Pareces, no sé, intenso. Yo me encargo», dije. «¿Manejar qué? Tendrás los domingos libres. Su tratamiento es los miércoles». Miré a Linda en la otra habitación, jugando con la pequeña Emma, a pesar de apenas tener fuerzas para mantenerse en pie, luchando contra el dolor y el agotamiento para tener un momento de normalidad con su nieta. «Me aseguraré de que paguen por esto», le dije a Michael. Él no lo entendió entonces.
pero lo haría. La siguiente sesión de quimioterapia de Linda era en 2 semanas. Le dije a Rick que necesitaba el miércoles libre. Dijo que no. Las horas extras obligatorias significaban que no había excepciones. Le pregunté si al menos podía llegar tarde, salir temprano y recuperar las horas. Dijo que no. La política era la política. Así que lo extrañé otra vez. Michael se la llevó otra vez. Y ella lloró otra vez. Esa noche, cuando llegué a casa, Linda dormía. Me senté a la mesa de la cocina, mirando toda la documentación que había reunido. Fotos, registros, actas, pruebas de docenas de infracciones. Suficiente para enterrar a Vanguard Manufacturing si las personas adecuadas las vieran. Pero necesitaba más. Necesitaba algo que perdurara. Algo que no pudieran simplemente pagar una multa y olvidarse. Necesitaba encontrar lo que arruinaría toda la operación. Me tomó otras 3 semanas, pero lo encontré. Vanguard Manufacturing tenía un importante contrato con Patterson Energy, una de las compañías petroleras más grandes de Texas. Dicho contrato tenía un valor aproximado de $40 millones anuales y representaba casi el 30% de los ingresos de nuestra planta. El contrato tenía requisitos de calidad muy específicos. Las piezas debían cumplir especificaciones exactas, ser inspeccionadas según protocolos estrictos y contar con documentación certificada que acreditara su cumplimiento de los estándares de la industria. No cumplíamos con esos estándares, ni de cerca. La empresa había presionado tanto las cuotas de producción que empezamos a saltarnos pasos de inspección. Se estaban procesando piezas que deberían haber sido rechazadas. Se estaba falsificando documentación. Y Rick lo sabía. Encontré correos electrónicos donde la empresa le decía explícitamente que fuera discreto con el control de calidad para cumplir con los plazos de envío. En otras palabras, falsificar la documentación y enviarlo de todos modos. Esas piezas se estaban utilizando en plataformas petrolíferas, equipos de perforación, cosas que si fallaban podrían matar personas, podrían causar desastres ambientales, podrían costarle a Patterson Energy cientos de millones en responsabilidades. Hice copias de todo. Los informes de inspección falsificados, los correos electrónicos de la empresa, los manifiestos de envío que mostraban piezas que nunca debieron haber salido de las instalaciones. De todo. Luego hice algunas llamadas. Primero, llamé a la OSHA, línea de denuncia anónima. Les di suficientes detalles para que iniciaran una inspección, pero no para identificarme. 2 semanas después, aparecieron. Encontraron docenas de infracciones. Emitieron citaciones. Multaron a la empresa con $50,000. Nada que los obligara a cerrar, pero suficiente para poner nerviosas a la empresa. Segundo, llamé a la EPA. Lo mismo. Un aviso anónimo sobre almacenamiento y eliminación inadecuados de productos químicos. Vinieron, encontraron más infracciones y emitieron más multas. En tercer lugar, llamé a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. Denuncié la manipulación de las tarjetas de tiempo y las horas extras obligatorias, que violaban las leyes laborales para empleados con afecciones médicas. Abrieron una investigación. Cada uno de estos por sí solo no arruinaría la empresa, pero juntos iniciaron un patrón, y los patrones llaman la atención. Entonces tomé la decisión clave. Llamé al Departamento de Control de Calidad de Patterson Energy. Les dije que era un empleado preocupado de uno de sus proveedores y que tenía pruebas de fallos sistémicos en el control de calidad de las piezas que recibían. Me pidieron que les enviara la documentación. Lo envié todo. 3 días después, Patterson Energy envió su propio equipo de inspección a Vanguard, sin previo aviso.
Extrajeron muestras aleatorias de nuestro inventario y las analizaron según las especificaciones certificadas. La tasa de fallos fue del 63%. El 63% de las piezas que les enviamos no cumplían con las especificaciones. Suspendieron el contrato inmediatamente. Exigieron una auditoría completa. Contactaron a su equipo legal. Las acciones de Vanguard Manufacturing cayeron un 12% en un día. La empresa envió a su propio equipo a nuestra planta. Empezaron a hacer preguntas. Encontraron los correos electrónicos. Encontraron los registros falsificados. Encontraron todo lo que me había asegurado que encontrarían. Despidieron a Rick Patterson en una semana. Otros 3 gerentes se fueron con él. La empresa intentó contener el daño, pero Patterson Energy no lo permitió. Rescindieron el contrato por completo. $40 millones perdidos. Otros clientes se enteraron. Empezaron a preguntar sobre sus piezas. Solicitaron sus propias auditorías. Encontraron problemas similares. En 2 meses, Vanguard Manufacturing había perdido la mitad de sus contratos, pero no había terminado. Llamé a una reportera del Houston Chronicle que ya había escrito sobre problemas laborales. Le dije que tenía documentación de un importante fabricante que, a sabiendas, enviaba piezas defectuosas a la industria petrolera, mientras que, al mismo tiempo, violaba las leyes laborales y presionaba a los empleados para que hicieran horas extras obligatorias, incluso durante crisis médicas familiares. Le di todo. El artículo salió en primera plana. Un fabricante de Texas priorizó las ganancias sobre la seguridad, dicen los trabajadores. Entrevistas con varios empleados. Mi documentación lo respalda. Fotos de las infracciones. Copias de los correos electrónicos. La historia se viralizó. Los medios locales la recogieron. Luego los nacionales. Grupos de defensa laboral empezaron a exigir investigaciones. Se acumularon demandas de empleados que habían resultado heridos en infracciones de seguridad anteriores. 6 meses después de mi primera llamada, Vanguard Manufacturing se declaró en quiebra. La planta cerró. 800 personas perdieron sus empleos, incluyéndome a mí. Pero la cosa es que no me sentí culpable. Ni un poquito, porque durante esos 6 meses, mientras arrasaba con esa empresa, pude estar ahí para Linda. Una vez que llegaron la OSHA y la EPA y comenzaron las investigaciones, la empresa estaba demasiado ocupada controlando los daños como para aplicar la política de horas extras obligatorias de Rick. Pude volver a mi horario normal, 40 horas a la semana. Todos los miércoles libres para quimioterapia. Estuve presente en su 5º tratamiento, y en el 6º, y en el 7º. La acompañé en cada uno. La llevé a casa, la cuidé, le preparé la sopa, le leí cuando no podía dormir. Jugué con Emma cuando vino de visita. Hice todo lo que un esposo debe hacer cuando su esposa lucha por su vida. Linda terminó su última quimioterapia en septiembre. La ecografía realizada un mes después no mostró signos de enfermedad. El cáncer había desaparecido. Lleva 8 meses en remisión. Vivimos de mi pensión y algunos ahorros. Michael nos ha estado ayudando con las facturas. Tuvimos que vender la casa y mudarnos a un lugar más pequeño. Un apartamento cerca de su familia. Pero estamos juntos. Linda está cada día más fuerte. Le está creciendo el pelo. Ha empezado a trabajar en un huerto comunitario cerca de nuestro apartamento. La semana pasada preparó la cena por primera vez en meses. Su famoso pollo con arroz. Sabía a casa. A veces Michael me pregunta si me arrepiento de lo que hice. 800 personas perdieron sus trabajos. Una empresa destruida. Todo por venganza. Pero yo no lo veo así. Esas 800 personas perdieron sus empleos porque los ejecutivos corporativos priorizaron las ganancias sobre la seguridad y la decencia humana.
porque crearon un sistema que obligaba a la gente a elegir entre su sustento y sus familias, porque recortaron gastos, falsificaron registros y trataron a sus empleados como máquinas desechables. Solo me aseguré de que alguien finalmente prestara atención. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo. Mi esposa está viva. Pude estar ahí para ella cuando más me necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, la próxima empresa lo piense 2 veces antes de imponerle al esposo de una mujer moribunda un horario de horas extras obligatorio y decirle que su familia es un problema personal. Tengo 62 años. Pasé 35 años amasando la fortuna de otra persona, y al final me hicieron elegir entre mi trabajo y ver a mi esposa morir sola. Así que sí, elegí la guerra, y gané. En retrospectiva, aprendí que la lealtad es una vía de doble sentido. Puedes entregarlo todo a una empresa durante décadas, pero si no te dan 3 horas un miércoles para tomarle la mano a tu esposa moribunda, no merecen tu lealtad. Se merecen exactamente lo que reciben. Si esta historia te resonó, suscríbete para no perderte la siguiente. Comparto estas historias porque sé que muchos de ustedes enfrentan situaciones similares. Empresas que te tratan como si fueras reemplazable. Jefes a los que no les importa tu familia. Sistemas diseñados para exprimirte hasta la última gota sin darte nada a cambio. Cuéntenme en los comentarios. ¿Hice lo correcto? ¿Debería haberme mantenido al margen y haber dejado que me trataran así? ¿Alguna vez han tenido que luchar contra un empleador que no los valoraba? Quiero escuchar sus historias. Estamos construyendo una comunidad de hombres que entienden que, a veces, proteger a tu familia implica destruir todo aquello que la amenaza, incluso si son los mismos sistemas que ayudaste a construir. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, la próxima vez que alguien te haga elegir entre tu familia y sus ganancias, asegúrate de que entienda la decisión que realmente está tomando. Hasta la próxima.